La idea de esta charla no es solo hablar del consumidor del futuro, sino también hablar del futuro del consumidor. Son dos conceptos distintos que obviamente en este momento nos preocupan y nos impactan. No sabemos cómo va a ser el mercado en el futuro y no sabemos cuáles van a ser los comportamientos de la gente en ese mercado. Ambas cosas obviamente son de las preguntas que no tienen solución en este momento porque no tenemos claridad sobre el futuro, pero evidentemente es bueno comenzar a contestarlas e ir solucionando de alguna manera inquietudes, sobre todo en este momento donde la mayoría de las organizaciones están haciendo planeaciones para 2021 y 2022. Para comenzar quiero hacer una precisión muy sencilla. La información que está aquí planteada va mayormente hasta datos del 15 de julio. Esta precisión es muy importante hacerla en épocas como estas porque evidentemente los datos cambian a gran velocidad, los impactos se transforman de manera muy ágil en función de la velocidad que puede tener la transmisión de los impactos de las medidas de política, de las medidas monetarias, de las medidas de aislamiento en los países que vamos a mencionar. Entonces, bajo esta premisa y con esta claridad, comencemos esta historia. El mundo, desde hace muchos años, construyó una civilización. Esta civilización estaba en función de su primer componente de palabra, los civiles, de cómo las personas se comportan y de una u otra manera interactúan para construir una sociedad en diferentes marcos políticos, legales y nacionales. En los últimos años, esta civilización se fue ampliando de una manera tal que más parece que estuviéramos en una movilización. Y no una movilización entendida como movimientos sociales, sino un tema de móvil, de celular, de conectividad, donde la civilización llegó a permear de una manera tal que usted puede conectarse con cualquier persona en el mundo, puede poner un correo electrónico a cualquier persona en cualquier país del planeta, pueden tener un nivel de acceso a información y conocimiento como nunca antes había visto. Claro, en la mitad de esta civilización y esta movilización está la globalización. La globalización es un proceso que hemos caído en la trampa de pensar que es un ejercicio comercial, cuando realmente esa es uno de sus vectores o de sus variables fundamentales. Los otros son la educación, el idioma, la cultura, el nivel de conocimiento, las experiencias, el turismo, la migración. Entonces, hoy por hoy decir que la globalización se va a acabar es muy difícil, inclusive es muy difícil pensar que la movilización se va a acabar, pese a que en este momento estemos aislados en nuestras casas. Entonces, sabemos que el 97% de las personas en el mundo en este momento están vestidas. También sabemos que el 75% de las personas en el mundo en este momento están despiertas. Y desafortunadamente sabemos que solo el 42% de las personas en el mundo están conectadas. Esto evidentemente limita esta movilización de la que estamos hablando. Yo no sé si valga la pena comenzar con este debate, pero tiene sentido por lo menos ponerlo en la mesa. Y es afirmar que un nuevo indicador de pobreza que debe empezar a estudiarse en el mundo es el acceso a Internet y el acceso a conectividad móvil. Más allá del tema de alimentos, más allá del tema de necesidades básicas insatisfechas, donde quizás ya tenga sentido considerar el Internet como una necesidad básica que tiene que ser satisfecha dentro de las políticas públicas. Entonces esto obviamente limita todos los desarrollos que hoy se están planteando, sobre todo en los documentos internacionales que vienen de las grandes consultoras, que dicen que este mundo del aislamiento básicamente nos va a poner en un entorno donde todo lo vamos a poder hacer digital y todo lo vamos a poder pedir de manera virtual y por e-commerce. Es una falacia gigantesca que aplica en algunos países desarrollados o en todos los países en los niveles de ingreso alto de estos países. Obviamente esto no aplica para la mayoría de la población en el mundo, lo cual evidentemente es el reto gigante que tenemos que vivir en este momento. Entonces volver a los aeropuertos va a ser muy demorado. Volver a conocer esas bellas maravillas del arte y de la cultura que soñamos ver, como puede ser la Mona Lisa, o pueden ser las pirámides de Egipto o los templos en Indonesia y Tailandia, es una cosa que vemos lejana. Pero pese a esa lejanía, vemos cómo el consumidor se sigue comportando de alguna manera dentro de unos hábitos predecibles. Sigue compartiendo en las redes sociales todo el tema de su cotidianidad, de las cosas que lo hacen felices, de ese estilo de vida que quieren mostrar, que no necesariamente es el que tienen, pero sí quieren mostrarle al mundo una pequeña ventanita de su cotidianidad donde no necesariamente es lo mejor del mundo.
Entonces, para esto quiero comenzar con 3 claridades. La primera, lo más seguro es que todas las personas del planeta se vayan a contagiar de la enfermedad. Unos serán asintomáticos, otros tendrán un nivel de contagio menor, otros puede que se contagien de una manera mucho más complicada, y dentro de esta misma realidad es muy importante entender que la vacuna va a estar llegando a América Latina a finales del 2021, inclusive en el 2022. No podemos creer la idea de que la vacuna va a llegar a finales del 2020 y que fácilmente esto va a reaccionar a una velocidad gigantesca. Lo que nos lleva a un segundo punto importantísimo, y es: no existe un momento post-COVID. Eso no existe, simplemente no existe. El COVID llegó para quedarse en el planeta, y el COVID va a durar por lo menos 200 o 300 años, como han durado otras enfermedades. Lo que pasa es que tenemos que aprender a convivir con él. Segundo, la caída económica causada por el gran aislamiento, que en realidad es el fenómeno económico que hay que estudiar, es el gran aislamiento mundial para preparar a los sistemas de salud y reducir la velocidad del contagio, puede que se demore inclusive 2 años en que la recuperación se dé. Y tercero, por más que lo queramos y muchos estemos hablando más con la emoción que con la razón, los grandes cambios de los modelos económicos, políticos y sociales no se van a causar por este fenómeno. Por este fenómeno no se va a reducir la pobreza, no se va a desconcentrar la riqueza, no se va a desconcentrar el ingreso, no vamos a cambiar los regímenes políticos ni nada por el estilo. Por el contrario, muy seguramente todos estos problemas se van a profundizar, y a nivel de regímenes políticos estaríamos ante unas situaciones de riesgo muy particulares en los momentos electorales, pero no es el caso de análisis de esta presentación. Bajo ese ejercicio, si a uno le entrevistaran y le preguntaran cómo están las cosas, uno puede decir mal. No, pues vaya un poquito más allá. ¿Cómo cree usted que están las cosas? No tan mal. ¿Cómo así que no tan mal? Explíquese un poco más. Uno podría contestar: ¿cómo están las cosas? No tan mal como están diciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que todo está mal, porque efectivamente los indicadores están en terreno negativo, pero podrían haber sido peores, y de una u otra manera, ya en este momento, los indicadores empiezan a reaccionar de manera positiva, mostrando una evidencia que obviamente es llamativa. Entonces, va a partir esta conferencia en 3 partes. La primera son los hechos, la segunda son los cambios que estamos viendo, y la tercera son las oportunidades que se presentan ante este fenómeno. Entonces, quedándome en los hechos, me voy a meter al tema económico, al tema macroeconómico, al tema duro y fuerte de lo que nosotros vemos. Colombia, evidentemente, en los últimos 25 años antes del aislamiento, tiene 3 grandes crisis. La primera crisis es la crisis hipotecaria, nuestra crisis financiera, que viene de un problema de demanda, donde un fenómeno de inflación, un problema de desempleo, un rompimiento del sistema bancario en función de unos cambios que tuvo el sistema hipotecario muy grandes, al punto que lleva a la economía a decrecer durante unos semestres cerca del 8%. Si miramos la caída del consumo de hogares, que es la línea roja, evidentemente comienza antes que la caída de la economía, y esto desemboca una caída en el comercio muy profunda, que es distinta a la caída del consumo de los hogares. De ahí en adelante, el consumo de los hogares, esa linecita roja, va haciendo la tarea y ayuda a crecer a la economía de manera importante, y ante la crisis financiera internacional, que es un choque de oferta, no como el anterior, que era un choque de demanda, que viene de manera externa y no como el anterior, que era interno, frena la economía, afortunadamente no la manda a recesión, gracias a el aguante de la demanda interna, aunque el comercio sí cae. Lo que nos lleva a una segunda fase de expansión del consumo, debido a una gran revaluación del peso que hay, donde llegamos a 2.000 pesos por dólar, nos quedamos ahí arriba, cuando se caen los precios del petróleo y devaluamos de 2.000 a 3.300 pesos por dólar, se frena la economía de 2014 a 2016, y después la economía comienza a levantar más o menos desde el 2017 en adelante de una manera importante. Entonces, estos 3 momentos tienen a la vez 3 hitos importantes dentro del comercio y el consumo de los hogares. Cuando se estaban dando las crisis hipotecarias, del 2006 al 2008 más o menos, donde la gran caída es en el 2009, pero la crisis viene desde antes, se estaban consolidando las cadenas nacionales en Colombia. Almacenes Éxito abre en Bogotá en 1981, Carrefour entra a Colombia en 1998.
Entonces estamos en la expansión de las grandes cadenas. Almacenes Olímpica estaba creciendo con su formato SAO, la tienda de barrio estaba consolidándose en ingresos medios e ingresos bajos, y esa era más o menos la película del comercio en Colombia. Y gracias a esas grandes cadenas, el consumo de los hogares se logró mantener, obviamente en los bienes no durables mayormente. En la crisis financiera mundial, la consolidación de estas cadenas era mucho más grande, y ya de manera clara el juego de las internacionales fue fundamental. Aquí ya estaba Falabella en el juego, ya había una cantidad de grandes retail que habían entrado, transformando de manera profunda los modelos financieros del comercio en el país, permitiendo y defendiendo la gran caída del gasto de los hogares. Caso particular, en junio del 2009, donde se juntaron los tres puentes y se da la caída del gasto de los hogares, que es muy parecido a lo que pasó en junio de 2020. Eso ahí donde está el gran fenómeno del catálogo 100% Carrefour, que quizás es la activación de marketing promocional más grande de toda la historia en Colombia. De ahí en adelante comenzó a volver el gasto de los hogares a crecer, se comienza a consolidar con muchísima fuerza los catálogos en Colombia, o la venta directa, y en el momento en que se desacelera el gasto por la caída de los precios del petróleo, se genera la situación perfecta para que el ecosistema de precios bajos crezca, dándole entrada a los hard discount, a los almacenes de precios bajos, a las cafeterías de precios bajos, a las aerolíneas de precios bajos, a los sistemas de domicilios, una cantidad de cosas que obviamente fueron fundamentales en el soporte de lo que pasó en ese momento. Entonces, una cosa es el crecimiento, como lo vemos acá, y otra cosa es la recuperación. ¿A qué me refiero? Uno como economista o analista de mercado puede ver las cosas de dos maneras. O en crecimientos, es decir, la economía creció un 6%, después creció un 5%, decreció un 10% o lo que sea, y otra cosa por verlas a niveles de producción. Entonces, si yo produzco 100 panes en un año, después produzco 80, evidentemente cae un 20%, y el siguiente año produzco de manera clara 95 panes. Pasar de 80 a 95 me da un crecimiento casi del 24%, lo cual mostraría que mi crecimiento me alcanzó a recuperar la caída previa, pero no lo hizo. Yo estaba en 100, sigo en 95. Entonces, una cosa es mirar los índices y otra cosa es mirar los crecimientos. Es decir, una cosa es mirar los niveles de producción y otra cosa la volatilidad de esos niveles. Entonces, de una manera clara, yo hice un ejercicio distinto y hice análisis de índices, no de crecimientos, pero por persona. O sea, le quité el componente inflación y le quité el componente poblacional para saber qué le pasaba a mi mamá en estas crisis. Claro, mi mamá es un promedio simplemente y que hay que entenderlo como tal. Entonces, lo que podría llamarse el ingreso per cápita de mi mamá, que obviamente el PIB per cápita no es el ingreso per cápita de las personas, pero es un referente a algo parecido. Me muestra cómo venía creciendo antes del 94, en el 97 se frena, se cae en el 98, en el 99 y se demora básicamente casi que 8 años en recuperar su ingreso per cápita, vuelve a crecer, la crisis financiera le quita un poquito, le causa un ruido un año, vuelve y crece y básicamente desde 2015 el ingreso per cápita o el PIB per cápita en Colombia no ha crecido de manera significativa para los colombianos. Claro, esta medición va hasta cierre del 2019 para que esto es previo al gran aislamiento. Segundo, el comercio por persona tiene esa misma dinámica, pero con una caída mucho más profunda en 98 y 99, haciendo que la recuperación obviamente sea mucho más lenta y ha tenido unas dinámicas relativamente similares al ingreso. El consumo de los hogares, entendido como una cuenta del PIB, es decir, que incluye lo que mide el DANE y no incluye bienes usados, porque no tiene sentido medir bienes usados en la contabilidad nacional, muestra cómo es casi que un promedio entre el ingreso y el comercio de una u otra manera. Tiene la misma caída en el 99, una pequeña caída en el 2009 y básicamente no es que haya crecido demasiado en los últimos tiempos. Entonces, hasta ahí uno dice, ok, ya entendí qué le pasó a los hogares, pero cuando uno revisa esto en detalle hay que romperlo. Si lo mira uno en bienes no durables, evidentemente los bienes no durables tienen una dinámica menos sensible y viene creciendo de manera importante más o menos desde el 2011. Si miramos los bienes semidurables, que uno los puede entender como ropa y libros, la caída del 98 y 99 es muy fuerte, causando una demora en la recuperación muy cercana a la misma dinámica del comercio. En el 2009 una caída muy fuerte, los hogares hicieron un ajuste muy importante ahí, en ese momento de choque que tuvo la economía. Después crece y de una u otra manera la caída de los precios de petróleo no le pegó de manera fundamental
a este grupo de bienes. En cuanto a bienes durables, la historia es completamente distinta. Los bienes durables tienen una caída muy fuerte en la crisis del 98 y 99, cayendo casi que a la mitad de la capacidad de compra de las personas, y solo viene a recuperarse casi que a niveles de 2005. De ahí en adelante crece de manera sistemática, teniendo un freno en el 2009 por la crisis mundial, teniendo un freno en 2013 y 2014, que tiene más que ver con tasas de interés que otra cosa, y después la gran caída de la demanda de los bienes durables del 2015 al 2017 por la caída de los precios del petróleo, la inflación de 2016 y obviamente la devaluación que se presenta en ese momento. Y si miramos, comenzó a recuperarse ese per cápita de mi mamá en comprar bienes durables y no alcanza nunca a llegar a los niveles de 2015. Evidentemente esta gráfica, cuando la actualicemos para 2020, va a mostrar una caída muy grande en la categoría. Por el contrario, los servicios siguen creciendo despacito, sin tener grandes sobresaltos dentro del gasto de los hogares. Entonces, cuando uno revisa esta composición del gasto dentro de las cuentas nacionales, se evidencian dos cosas fundamentales. La primera, los bienes no durables cada vez pesan menos dentro del bolsillo. La segunda, los bienes durables y los semidurables han capturado un gran terreno dentro del bolsillo. Pero los servicios se mantienen de una u otra manera cerca del 55-56%, y esta es una cosa que poco entendemos cuando analizamos el consumo de los hogares. Más de la mitad del gasto de los hogares en Colombia son servicios, no son productos, y la mayoría de esos servicios se consumen en la casa, no por fuera de la casa. O sea, el tema del arriendo, el tema de los servicios públicos, el tema de los pagos en salud, el tema de los pagos en educación, todo esto tiene su origen de gasto en el hogar y no necesariamente se hace por fuera como pensaría uno. Entonces, teniendo esta claridad, puede uno hacer un ejercicio sencillo. Coge uno la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento del consumo de hogares y le quita la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, esto obviamente hay un momento en que es positivo y un momento en que es negativo. Cuando es positivo, el consumo de los hogares crece más que el consumo del PIB, que el crecimiento del PIB, perdón, y cuando es negativo, todo lo contrario. ¿Qué nos muestra esto? Que las barritas azules nos indican en qué momento el consumo de hogares jaló la economía hacia arriba y las barritas rojas lo contrario. Evidentemente, la crisis hipotecaria fue una crisis de demanda. La crisis financiera mundial fue un choque de oferta que el consumo de los hogares lo supo mantener, y en la crisis de la caída de los precios del petróleo, el consumo aguantó un rato y después no pudo. De una u otra manera, de ahí en adelante el consumo de los hogares creció. Entonces, si uno revisa las tablitas de abajo, que son muy importantes, las tablitas de abajo le cuentan una historia muy buena, y es cuánto cae la economía para los años puntuales de análisis, no los periodos, y cuánto caen los grupos. Evidentemente, casi siempre durables y semidurables son los que más caen. Para el caso puntual de este año, estimamos una caída de la economía del 5,5, lo cual puede ser más, puede ser menos. Hoy por hoy todos los modelos que entendemos básicamente no son los mejores representativos, pero sí nos da un mensaje claro: el consumo cae menos que el total de la economía, y por primera vez en mucho tiempo van a caer los servicios. Esa caída de los servicios es el gran diferencial de esta crisis a nivel de gasto de los hogares frente a las otras crisis o cambios que ha tenido el gasto de los hogares o los choques que han recibido los hogares por diferentes fenómenos, incluido inflación y salarios. Entonces, ¿por qué los servicios? Porque por primera vez comidas por fuera del hogar, entretenimiento, cinemas, bares, rumba y demás se ven golpeados por el fenómeno del aislamiento. Entonces, revisando la última información macroeconómica publicada, se puede ver que el PMI, el índice de producción industrial, tanto de China como de Estados Unidos, ya se está recuperando y están datos previos a el aislamiento. Igual, los datos publicados hasta última información posible de los crecimientos de los productos internos brutos muestran cómo Estados Unidos de manera clara tiene una caída cercana al 10% en el segundo trimestre de este año, y China ya en el segundo trimestre vuelve a tener un crecimiento positivo frente al año pasado. Es decir, efectivamente los aislamientos causan una caída, como se ve en el dato del PMI, y de una manera relativamente rápida causa una recuperación, porque lo que se hace es que se apaga la economía, no es un choque que afecte el aparato productivo de manera clara. Si revisa unos PMIs hasta junio, que este dato de julio ya está publicado, pero no lo tenemos aquí actualizado para que sea homogéneo con la información, evidentemente varios países ya están en terreno positivo, incluido Colombia, que es el que nos interesa. El encargado de esta publicación del PMI es la vivienda en Colombia,
donde nos muestra que ante la caída de llegar a 35 puntos de PMI después de estar en cerca de 53 antes del aislamiento y cerca de 35, 37 en el momento del aislamiento, ya estamos en junio y julio cerca del 54,5, 54,2. Es decir, la máquina de producción ya se prendió. Claro, la máquina de producción se prendió no significa que el gasto de los hogares esté prendido. Entonces, vemos cómo el precio del petróleo se cayó ante el fenómeno de demanda internacional, el precio del cobre se cayó y también comenzó a recuperarse, y a diferencia de los anteriores, el precio del oro claramente se mete una trepada gigantesca. Esto lo que hace es evidenciar que la mayoría de los inversionistas están buscando posiciones más sólidas, menos liquidez y de una u otra manera tener un sitio donde resguardar sus capitales mientras pasa la tormenta. El dato del oro, hasta donde yo tengo entendido, estamos en el registro más alto de toda la historia del comercio internacional de oro. Entonces, cuando revisamos esto a nivel de bolsas, evidentemente la bolsa de los Estados Unidos ya se recuperó de la caída. La bolsa de Colombia sigue cayendo a niveles del 24 o 25%. La bolsa de México cae al 7%, la bolsa de Perú cae al 11% y el Dow Jones industrial de los Estados Unidos cae al 1%. Si uno revisa las dinámicas, evidentemente, tanto la línea azul como la línea negra punteada, que son la bolsa de Estados Unidos a nivel de Dow Jones Industrial y la bolsa de Colombia, tienen una dinámica muy parecida, la caída, pero la recuperación es completamente distinta. ¿A qué se debe esta diferencia? A que obviamente Estados Unidos es un mercado más seguro para los inversionistas, tienen las grandes compañías de tecnología que no las tiene Colombia, y Colombia ha ido lentamente recuperando su valor bursátil, pero evidentemente la fuga de capitales que hubo causó que la demanda por este tipo de papeles sea menor de lo que era antes del aislamiento. Si revisamos los tipos de cambio, uno de los fenómenos que ha ocurrido es que el dólar también ha cambiado. Uno está acostumbrado a pensar en el peso colombiano o pensar en las monedas latinoamericanas, pero aquí hay un fenómeno y es que a veces el dólar se fortalece o el dólar se debilita ante las situaciones de mercado. Y estamos en un momento donde el dólar básicamente se ha fortalecido en muchas situaciones debido a la negociación de Europa, inclusive los problemas que tiene con China. Colombia está en una devaluación cercana al 13%, claro, esto cambia todos los días. México una devaluación cercana al 16%, Perú una devaluación cercana al 6%, y si uno revisa esa dinámica del peso colombiano contra el precio de referencia del dólar es relativamente parecida. Cuando el dólar de una otra manera tiende a caer, el peso colombiano tiende a caer, y esto hace que sea relativamente predecible nuestra dinámica. Pero como ya se nos hemos dicho en otras ocasiones, nuestra preocupación sobre el tipo de cambio es la alta relación que existe entre el tipo de cambio y la confianza del consumidor. Entonces, ¿mi mamá qué le pasa? A mi mamá le pasa que todos los días en el noticiero le dicen en cuánto está el dólar. Y según eso, sistemáticamente entiende si la economía va bien o va mal. Si el dólar sube mucho, la economía va mal. Si el dólar baja, la economía va bien. Yo estoy de acuerdo que eso no debe ser así, que eso no tiene lógica. Pero es la lógica de mi mamá y la lógica de muchas mamás en el mundo, en función de que la capacidad de compra termina siendo un gran mecanismo de percepción en torno a lo que está pasando. De hecho, en el dato publicado por FEDesarrollo de confianza del consumidor de julio, se ve una pequeña recuperación, casi en la misma dinámica de la pequeña reevaluación que tuvo el tipo de cambio en julio de este mismo año. Entonces, este fenómeno económico en el que estamos, que yo prefiero llamarlo un choque de no demanda, yo no sé si eso sea correcto o no, porque también sería un choque de no oferta, hizo que los gobiernos tuvieran que reaccionar a alta velocidad. Todos los gobiernos hicieron dos reacciones distintas. Una es la reacción de aislamiento, donde los gobiernos claramente mandaron a la población a que estuviera encerrada y aumentaron su gasto en salud y una cantidad de medidas para que esto funcione, y paralelamente hicieron unas inyecciones económicas para evitar que las economías se cayeran al ser básicamente congeladas, porque esto uno lo podría interpretar como una pequeña era del hielo en la que estamos metidos, donde estamos todos otra vez en las cavernas, la industria está quieta, la agricultura está quieta, todo está quieto de una manera temporal. Entonces digamos que Colombia en este mapa, según el análisis del exministro Cárdenas, queda relativamente bien parqueado. Pero ese bien parqueado tiene dos líos. Y es que, según lo presentado por el superintendente de sociedades la semana pasada, en un foro de ANIF, mientras el mundo está más focalizado
en proteger al sector bancario. Colombia está más focalizado en entregarle liquidez y fondeo al sector financiero y a las empresas. Si uno mira cada una de las grafiquitas que están aquí puestas del análisis que ha hecho el Banco Mundial, Colombia no es necesariamente igual a lo que están haciendo otros países como Estados Unidos, nada más parecido a lo que está haciendo México, en algo parecido a lo que está haciendo Brasil, completamente distinto a todo lo que ha hecho Europa. Lo pueden ver ustedes en las gráficas de una manera clara. Como nuestra decisión de apoyo no es la misma de otros países. Claro, nuestra economía es distinta y el hecho de la informalidad hace que también nos comportemos distintos. Entonces, bajo esta premisa, las medidas que ha tomado el gobierno nacional en torno al sistema financiero para poder permitir que de una u otra manera los hogares y las empresas tengan liquidez ante el enorme fenómeno en el que estamos, tiene que ver con el congelamiento de créditos, entregarle liquidez al sistema, usar al sistema como un sistema de irrigación de ayudas de manera clara, aumentar la bancarización y buscar el mejor mecanismo para que empresas y hogares puedan mantener su nivel de ingreso durante este fenómeno temporal. Claro, básicamente lo que estamos haciendo es usar al sistema bancario como un sistema capilar, un sistema sanguíneo, y estamos trayendo dinero del futuro al presente, es decir, nos estamos endeudando. No solo los hogares y las empresas, toda la economía se está endeudando, lo cual evidentemente lo vamos a tener que pagar algún día. Entonces, comparando esa ayuda que está haciendo Colombia frente a las ayudas que hacen otros países de la región, el superintendente muestra cómo en este momento en Colombia el 42% de la cartera está siendo protegida por ayudas de periodos de gracia frente a 29 o 28 de Chile, 23 de Panamá, 20 de Ecuador, 17 de Perú. Es decir, la decisión de Colombia, a diferencia de América Latina, fue proteja la cartera de las empresas y de la gente, que es darle liquidez a los bancos, mientras los otros planteaban una cosa distinta, es que protejan. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la crisis del 98 y el 99 y sabemos cómo se van a contagiar las cosas. Entonces, evidentemente esto le da un nivel de conocimiento al sector que, bueno, digamos que afortunadamente aprendimos algo del golpe que tuvimos hace unos años. Cárdenas, en su estudio de que mencionábamos sobre la capacidad de reacción de los gobiernos y de las economías, da otras dos gráficas muy potentes. Esta gráfica de la izquierda que ustedes ven es qué tan informal es el mercado laboral frente al Producto Interno Bruto, y la de la derecha qué tan posible es que nuestra mano de obra se quede haciendo trabajos desde el hogar, es decir, virtuales o no presenciales. Evidentemente tenemos una población laboral muy informal y una baja presencia de capacidad de producir desde la casa, porque el grueso de la producción nuestra pues tiene que ver con producción de bienes y servicios, mayormente de bienes intermedios, que requiere que estemos en la industria, que requiere que estemos en el comercio, y unos pocos privilegiados podemos estar en la casa dictando conferencias como estas. Entonces, ante esto, ¿qué le pasó al gasto de los hogares? Evidentemente la caricatura de don Joaquín Salvador Lavado, que hace a finales de los 60, hoy por hoy es netamente premonitoria. Al igual que Manolito, yo creo que nadie en el planeta ha entendido nada desde marzo hasta ahora. Esto nos pone en un contexto, y es que a mal de muchos consuelo de tontos. Lo que estamos viviendo nadie sabe cómo se mide, nadie sabe cómo se entiende, y digamos que es una ignorancia global. Entonces metámonos a entender qué le pasó al bolsillo de mi mamá o de su mamá de una u otra manera. Si yo le dijera a usted que usted puede comprar algo más, usted pensaría en comprar un carro, en comprar un libro, en comprar una botella de trago, en comprar cualquier cosa. Y es fácil pensar que comprar de más, pero cuando a usted le dicen que tiene que comprar algo menos, ahí las cosas se complican. Porque usted empieza a tomar decisiones no solo en función de la necesidad, sino de sus preferencias, a diferencia de lo que entendemos de la economía pura. Entonces, para entender lo que le pasó a los hogares, es muy bueno revisar los documentos que publicó ANIF en los últimos tiempos, donde muestra que los hogares pudieron haber tenido una caída en su ingreso cercano a los 12,5 billones de pesos, y que por medio de diferentes ayudas del gobierno, no solo ayudas de este momento, sino que venían de procesos anteriores, logró inyectar casi que 16 billones de pesos a los hogares en solamente 3 meses. Este impacto es muy importante,
que nos muestra dos cosas fundamentales. Uno, la capacidad de reacción del Estado como gobierno en todos sus niveles, tanto nacional, departamental, municipal, y todos los ejercicios que se hagan. Y dos, que de una u otra manera sí existe una capilaridad que permite mandar dinero hacia las poblaciones, con un problema. Pudimos apoyar muy bien a la gente de ingresos altos y a las empresas y las personas que de una u otra manera están mayormente asalariadas en empresas medianas y grandes, porque se apoyó el empleo. Segundo, pudimos apoyar lo mejor posible a la población de ingresos bajos mediante todos los programas como el PAEF, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Apoyo Adulto Mayor, el tema de la devolución del IVA, todos esos programas que van a base de pirámide. Pero la clase media baja, que algunos la llaman clase media vulnerable o población vulnerable, quedaron solos. Y estamos hablando de que eso puede ser un 25% de la población que aún el sistema no la ha podido llevar ayudas, y obviamente ahí tenemos un reto gigante. Entonces, a esa ayuda del gobierno, evidentemente se le suma la congelación de las deudas. La congelación de las deudas hace que ese servicio de deuda que tienen muchos hogares, que puede ser cercano al 17, 18% de su ingreso anual, cayera cerca del 10 o el 7%, dependiendo del caso de cada uno. No a todo el mundo lo benefició a la medida y no a todo el mundo la benefició igual. Aquí vemos un dato evidentemente general del mercado, lo cual muestra que hay un impacto importante. Sumando esos dos impactos, evidentemente el ingreso de los hogares tuvo ayudas por parte del gobierno y del sector privado cercanas al 22-23% del ingreso en abril y en mayo. Esto evidentemente es un golpe gigantesco a la economía, una inyección cercana a los 28 billones de pesos, es lo que estamos estimando, no es un dato exacto, es un estimado, pero le deja ver a uno la película de qué tan grande puede ser la inyección. Entonces aquí uno cae en una trampa, y es que uno como analista a veces puede cometer el error de decir, pero es que 28 millones entre una economía de 1.000 millones no es nada. Cierto, pero es que estamos hablando de 2 meses. Cuando usted habla de 28 millones, en más o menos, pongamos un número general, 180 billones de pesos, que son 2 meses, ya el número tiene una relevancia bastante más grande. Hay que tener cuidado en torno a qué contexto hace uno la comparación. Entonces, ese gasto de los hogares que nosotros medimos en radar, evidentemente se desacelera y llega a caer en términos corrientes a terreno negativo en abril, en mayo ya se recupera, pero si no hubiera sido por las ayudas, seguramente la caída hubiera sido más grande, lo cual nos causa una preocupación obvia, y es, ¿y si las ayudas no vuelven, qué pasa? Entonces, con esta información, decidimos analizar qué le está pasando a los hogares. Para saber qué le estamos pasando a los hogares, nosotros en Radar todos los años producimos esta diapositiva, que es lo que nosotros llamamos el almanaque Bristol de Radar. Decimos cuántos días tiene el mes, cuántos días son festivos, en qué temporada comercial estamos, qué vacaciones están en este momento, cuál es el fenómeno importante en este caso las heladas, si se dan o no los aumentos de sueldos, qué tanto se da la inflación ese mes, que para el caso de enero sabemos que es muy importante, qué impuestos hay y otro tipo de fenómenos como, de manera particular para enero, que el último ingreso que reciben muchos hogares se da antes de Navidad, es decir, el 20 o 22 de diciembre, y vienen a recibir ingreso hasta final de enero, lo cual significa más de 40 días sin ingreso, lo cual evidentemente hace que el gasto de los hogares tenga unas dinámicas particulares. No voy a entrar al detalle de cada mes, obviamente, simplemente lo dejo para que lo puedan revisar. Pero sí lo quiero analizar de una manera distinta. Si un hogar se gasta 1 millón de pesos cada mes, evidentemente cada mes tiene un gasto adicional que son las temporadas. O sea, la temporada escolar, el Día de la Madre, el Día del Padre, que a los papás siempre le dan menos regalos que a las mamás. Después viene julio, que es el gran gasto de la prima más las vacaciones. Agosto, que son las promociones en Colombia. Septiembre, que es Amor y Amistad. Octubre, que es Halloween y semana de receso. Noviembre, que ya viene la pre-Navidad con el Black Friday, Cyber Monday y todo lo que se está haciendo en los últimos años. Y diciembre, que seguirán gasto de Navidad, que es una carga cultural muy potente. Entonces, este gasto se suma al pago de los impuestos. En el primer semestre pagamos impuesto de vehículos y predial, y en el segundo semestre pagamos impuesto de renta. O sea, el primer semestre pagamos impuesto de patrimonio, segundo semestre pagamos impuesto del ingreso. Seguramente el impuesto del ingreso, el impuesto de renta, no hay que pagarlo, porque es una retención que se hace el año anterior y evidentemente no le va a pegar al gasto de los hogares, pero sí le afecta psicológicamente. Entonces, ¿para qué traemos a colación esta diapositiva? La traemos por esto. El gran aislamiento se da en el momento de menor gasto de los hogares, donde
gran riesgo era el pago de los impuestos. Entonces los gobiernos distritales dijeron no, muevan los impuestos para otro momento que la gente los pueda pagar después y con eso evitamos una caída en el gasto. Por eso la caída en el gasto no es tan grande en muchos países de América Latina, porque evidentemente se dan los meses de menor gasto y donde lo más afectado termina siendo la Semana Santa y el Día de la Madre. Con el nuevo aislamiento tenemos un reto y es que llegamos al gasto de julio, que es un gasto grande, y alcanza a coger el gasto de agosto, lo cual puede tener implicaciones en el gasto de los hogares importantes dependiendo cómo sean las medidas. Y esto nos lleva a una de las preocupaciones que hoy tenemos todos, que es el tema de inflación. En este momento hay dos inflaciones en Colombia. La inflación que publica el DANE y la inflación que mi mamá siente. La inflación que publica el DANE es muy sencilla, se va frenando al punto que ya estamos en 1.97, por debajo del 2%, lo mismo que pasó en 2013, lo mismo que pasó en 2009, en el momento de los frenos de mercado, cosas que sabemos que pasan. Pero mi mamá cree que la inflación va en el 6 o 7%. ¿Por qué? Porque mi mamá compara la inflación con los precios o los cambios de precios de las cosas que compra cada mes, es decir, el mercado. Y el mercado, mayormente frutas y verduras, están teniendo inflaciones cercanas al 5 y al 6% y no del 2%. Porque hay inflaciones del 2%, que evidentemente ropa no está subiendo precios, carros no está subiendo precios, computadores no está subiendo precios y una cantidad de categorías no están teniendo demanda, lo que hace que inclusive sus precios bajen. Entonces tengo en este momento dos inflaciones. Una inflación que dice el DANE, los precios no se están creciendo, y mamá dice, pero sí están creciendo porque yo lo veo en el mercado. Entonces la inflación oficial versus la inflación percibida es un tema fundamental de analizar en este momento. Sabiendo esto, nosotros hicimos un análisis previo al fenómeno, donde dijimos, ok, ¿cómo gasta una persona 1.000.000 de pesos? Y empezamos a hacer una simulación. Previo al aislamiento, las compras de búnker, antes de irse a esa cueva de la era de hielo, la gente salió a comprar mucho más y compró en ciertas categorías distintas, como lo ven ustedes en la gráfica. En el aislamiento gastan menos, por tres fenómenos. El primero, hay cosas que no pueden comprar. Usted no puede ir al cine, entonces no las puede comprar. Perfecto. Usted no puede salir de la casa, no puede ponerle gasolina al carro o a la moto. Perfecto, eso no lo va a gastar. Segundo, compró de más el mes anterior para el aislamiento, entonces no necesita hacer tantas compras este mes. Y tercero, muchos hogares evidentemente tienen un problema de ingreso que hace que su gasto sea menor. Al salir, el gasto comienza a ajustarse de una u otra manera y ese gasto permite que la economía comience a prenderse y esperamos que a final de año haya una reestructuración en el bolsillo de los hogares donde evidentemente el ingreso per cápita o el gasto per cápita en este caso va a ser menor que el de comienzo de año. Es decir, no recuperamos. Esta era nuestra modelación. ¿Qué hemos visto? De una u otra manera, los hogares han seguido una línea relativamente sencilla de 4 niveles. El primero, las fases de compra de búnker. Salió la gente a comprar como una loca desesperada para prepararse y meterse a la cueva en esta era del hielo o guerra zombie, como la quieran llamar. Segundo, comienzan las compras de adaptación. ¿Por qué? Estas compras de adaptación a la realidad tienen un fundamento grandísimo. Y es que la gente estando en la casa se dio cuenta de dos cosas. La primera, que en su casa le faltan cosas que necesita para quedarse a vivir en su casa, porque en realidad la casa está definida como un hotel o un espacio para quedarse ahí. Y segundo, que había hecho una cantidad de compras mal hechas en la fase de búnker. Entonces, hago un ejemplo sencillo. En la fase de búnker yo salgo y compro 30 bananos porque pienso que voy a estar 30 días aislado. Evidentemente, al día 10 del aislamiento, los bananos se comienzan a podrir o antes y perdí esa compra. Igual pasó con una cantidad de categorías. La gente compra una cantidad de alcohol, compra una cantidad de desinfectante que no la va a usar de una u otra forma. Entonces, la adaptación a realidad es un momento en el que la gente dice, ok, ¿cuál es mi gasto en este momento que necesito? ¿Qué compras tengo que hacer? Necesito un televisor grande para poder ver las noticias, para poder entretenerme, para conectar el computador al televisor y que el niño tenga clase. Puedo inventarme una cantidad de cosas. Segundo, necesito escritorios, necesito sillas, necesito una cantidad de cosas para estar en mi casa, trabajar en mi casa y transformar la sala o en una oficina o en un salón de clase. Hay que hacer conciencia de una cosa que poco pensamos en este momento. Y es que las casas son un espacio entre 40 y 80 metros cuadrados, donde viven 4 personas y una mascota, y ahí tienen que trabajar 2 personas, estudiar 2 niños, una mascota a descansar, y todo tiene que pasar al mismo tiempo. Lo cual evidentemente es un reto espacial gigantesco. Tercero, las compras de regreso. Cuando ya comienza la apertura, la gente empieza a hacer las compras para salir. Aquí llegan las máscaras. Las máscaras es quizás para mí la joya de la corona del aislamiento. Yo llevo más de 15 años ayudando de diversas maneras a la industria de la moda en Colombia
y nunca había visto la aparición de una prenda. O sea, para mí esto ha sido uno de los choques más grandes que he visto en mi vida. La industria de la moda en el mundo entero fue capaz de colocar una prenda en todos los armarios del planeta, e inclusive la gente tiene más de una unidad de esa prenda. La gente tiene 3 y 4 máscaras, o tapabocas, como ustedes lo quieran llamar. El punto es una prenda que no teníamos y hoy ya la tenemos. Segundo, una cantidad de prendas con telas antifluidas y de protección. Y tercero, una dinámica en la compra de carros, vehículos, bicicletas y demás nuevos usados para poder movilizarse de manera individual. Y finalmente, como bien lo decía el profesor Rovira, vienen las compras de venganza. Las compras de venganza son un fenómeno muy sencillo. Esto siempre ocurre después de un choque de ingreso en un hogar. Y es cuando usted se queda desempleado, después vienen las compras de venganza. Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que ya existe y es: yo quiero comprar lo que siempre he querido comprar. Entonces, aquí hay una cosa que hay que entender clave, y es que, gústenos o no, nos parezca lógico o no, lo que es verdad es que la compra es un proceso natural en las personas. Natural no, porque obviamente no es parte de nuestra naturaleza, pero sí es parte de nuestra carga cultural. Digamos que es un proceso cultural al que estamos acostumbrados. Antes se llamaba caza y recolección, hoy se llama compra. Entonces, este proceso de compra en el que estamos, por no hacerlo, tenemos una ansiedad de no estarlo haciendo. Segundo, si yo trabajo, tengo un ingreso, y con ese ingreso quiero darle un gusto a mi hijo, quiero darle un regalo a mi esposa, quiero mandarle regalo a mi equipo de trabajo, quiero hacer lo que yo quiera hacer, evidentemente me siento frustrado por no poder hacerlo. Que al final lo que es el dinero es un mecanismo de intercambio entre mi tiempo trabajado por bienes y servicios que yo puedo usar. Entonces, todo mi tiempo trabajado se acumula, entonces esto hace que me dé una ansiedad gigantesca. Cuando me dejan comprar, salgo a comprar como un loco desaforado. Esta compra de loco desaforado evidentemente se vio el día sin IVA, que hace que la gente salió a comprar mucho más de lo que necesitaba, o salió a comprar lo que necesitaba para esa adaptación a la realidad y estas compras de regreso, más que compras de venganza, pero sin tener precauciones evidentes. Se puede decir que los colombianos estamos locos y que hacemos cosas locas. Estoy de acuerdo, los colombianos estamos locos y hacemos cosas locas, pero ese no es el punto. El punto es que esto también pasó en París, esto pasó en otros sitios antes de que pasara en Colombia. Entonces, bajo esa premisa, cerca del 80% del gasto de los hogares se hacía por fuera de la casa antes del aislamiento. A los 2 meses de estar en aislamiento, en la modelación que nosotros hacemos, evidentemente se dan dos fenómenos. La gente empieza a comprar más desde la casa y deja de gastar en ciertas categorías. ¿Por qué deja de gastar en ciertas categorías? Pues porque usted no puede ir a cine, porque usted no puede mover el carro, porque usted no puede ir a un restaurante. Si ese aislamiento se extiende, evidentemente la forma de compra comienza a cambiar. Y esta forma de compra, que lo vamos a ver más adelante, no significa que usted esté comprando distinto, sino que hay un intermediario adicional. Entonces, dicho esto, esto significa que el bolsillo de los hogares también está cambiando. Y este reajuste, dependiendo del tiempo del aislamiento, del gasto de los hogares, nos muestra que los hogares comienzan a tomar decisiones sobre preferencias, le dan mucho más importancia a alimentos. No es porque esté gastando más en alimentos, sino que acordémonos que el ingreso de los hogares se frena, y al frenarse estos porcentajes tienden a reajustarse de una u otra forma, dándole espacio a los bienes necesarios y a los bienes frecuentes, castigando cosas como entretenimiento y moda, lo cual se ve de manera fácil en la gráfica de la derecha. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en información hasta el momento? Lo primero es que la gente está haciendo menos misiones de compra, o sea, la frecuencia en ir a hacer compras se reduce. Segundo, un mal crecimiento importante del gasto en efectivo en función de las tiendas de conveniencia y tienda de barrio. Tercero, los domicilios crecen, y eso lo sabemos de manera clara. Y cuarto, hay una mayor compra en el momento de compra. Es decir, cuando usted hace compra, compra más cosas. Antes hacía muchas misiones de compra, ahora hace una donde mete todo lo que hacían las misiones de compra. Segundo, comienzan a darse unos cambios en el consumo muy potentes. Los cambios tienen que ver con los roles. Hombres y mujeres comienzan a hacer cosas que no hacían antes, lo cual evidentemente afecta la cotidianidad del hogar. Inclusive las horas de las comidas, de las despertadas y de todo están enloquecidas en los hogares, sobre todo los que tienen hijos, que en este momento de vacaciones nadie sabe básicamente a qué horas es la hora del desayuno. Tercero, se comienza a reflexionar sobre productos. Este es un tema fundamental de marketing que hay que tenerlo muy presente. ¿A qué se refiere? Al usted quedarse en la casa encuentra una cantidad de productos que se empieza a preguntar: ¿y yo para qué compré esto? ¿Cómo llegó esto a mí? O empieza a buscar productos que necesita y no los encuentra. Entonces esto evidentemente para muchas marcas es una gran oportunidad, para otras ha sido un riesgo básicamente gigantesco. Finalmente está el tema de almacenamiento.
La gente hoy en las casas nunca había tenido que pensar dónde meter las cosas que compré. Y esto es un reto gigante, la gente no tiene alacenas, no tiene las neveras del tamaño que necesitan, no tienen dónde guardar el papel higiénico que compraron. Entonces, evidentemente hay un reto de almacenamiento que la industria de moda y de plásticos la está supliendo. Y en la mitad de esto está el proceso de los canales. Los canales le han dado mucha más fuerza a la tienda de cercanía, donde los hard discount en ciertos ingresos son muy importantes, pero mayormente la tienda de barrio y la plaza de mercado está tomando un poder gigantesco acá. Las marcas están financiando estos canales para obviamente no perder su capilaridad hacia el consumidor y no perder ventas. Se dan más modelos a consumidor que modelos a mercado, como lo vamos a ver al final de la charla, y las marcas abrieron su espectro de productos, desde productos muy chiquitos para que usted pueda comprar lo que necesita comprar, hasta paquetes gigantescos y empaquetamiento de productos para que usted solo tenga que hacer una compra. O sea, lo que vamos viendo, después de que hace mucho tiempo no lo veíamos, es una expansión en la libertad de la capacidad de compra de los hogares hacia las marcas. Entonces, si bien podría uno decir que a nivel económico o macroeconómico podríamos estar en recesión, lo cual es un debate que habría que ver si es verdad o no es verdad, lo que sí es claro es que estamos en un proceso de aceleración. Y ese proceso de aceleración evidentemente ha hecho que tanto hogares como comercio como industria estén haciendo cosas de una manera distinta y dándole mucha velocidad a cosas que habían comenzado a hacer muy tímidamente y con una cantidad de recelos y de temores. Entonces, este proceso evidentemente nos lleva a un cambio en el modo de comunicación del marketing y de las mediciones de los KPIs de las organizaciones. Las organizaciones estaban en un momento del boom de las métricas de vanidad, donde lo importante eran los likes, lo importante es ver cuánta gente miraba mi historia en Instagram, lo importante era ver cuántos seguidores yo tenía, y hoy por hoy lo importante es la conversión. Las tasas de conversión son los reyes, que siempre lo han sido, pero hoy por hoy son los reyes de verdad. ¿Por qué? Porque cada vez va menos gente al punto de venta, pero la gente está comprando más. Entonces, si antes entraban 100 personas a una tienda y compraban 20, hoy entran 80 personas o 40 personas y compran 40. Nadie va a ir a una tienda a no comprar. Las tasas de conversión están creciendo de manera muy importante dentro del comercio y eso está transformando los sistemas de atención tanto en lo virtual como en lo físico. Entonces, esto ha hecho que tengamos que adaptarnos. Muchos hablan de reinventarse, muchos hablan de redefinirse. Para mí eso tiene dos errores, es que nadie se inventó y nadie se definió en un momento dado. La verdad es que nos tenemos que adaptar y eso está detrás de dos grandes ejercicios: ser veloces y ser elásticos. Hay que tener la velocidad correcta para adaptarse y hay que tener la suficiente flexibilidad o elasticidad para poder saber si uno se agranda en el mercado o se reduce en el mismo según las condiciones que se estén dando. Entonces, ¿qué ha pasado hasta junio? A junio, los datos que vemos en radar es que efectivamente hay una caída en el gasto de los hogares, que inclusive en abril llegó a pasar de crecer al 7% a decrecer al menos 5,1%, es decir, una caída de crecimiento de 12 puntos que va en línea con todos los indicadores que se han publicado en diferentes sectores y un freno claro en la inflación. Este freno en la inflación tiene que ver obviamente con una caída en la demanda, como lo mencionábamos anteriormente, y que una cantidad de categorías no están cambiando de precios. Entonces, detrás de esto hay un fenómeno muy importante, y es que los hogares no están demandando crédito. Y al no estar demandando crédito, a datos de junio, la colocación de créditos, tarjeta de crédito, hipotecaria y créditos de libre destinación o créditos de consumo cae un 41,9% frente a junio del año pasado. Evidentemente esta caída tiene una consecuencia grande y es que los hogares no tienen tanta liquidez por esa no colocación de crédito, mayormente de la tarjeta de crédito, pero también que los bancos no están colocando. Y si los bancos no están colocando, los bancos van a tener un problema de ingreso. Y esto hay que tenerlo presente. Porque si los bancos dejan de vender, pues evidentemente tienen un problema y tienen que empezar a vender y empezar a vender de una manera distinta. Donde sabemos que va a causar una apretada en la colocación crediticia en los próximos meses, como ya sabemos que está ocurriendo en créditos de consumo. Bajo esa premisa, decir que está lloviendo, pues es obvio, todos sabemos que está lloviendo. Lo importante es decir cómo está lloviendo y dónde está lloviendo. Para datos de junio, evidentemente, el gasto de los hogares ya comenzó a crecer en términos reales, el comercio no, y lo que crece realmente es el no comercio. Es decir, el grueso de lo que está pasando por fuera del comercio. Está pasando más en bienes no durables que en las otras categorías, y si uno suma
el mercado de los hogares, que mayormente son bienes no durables, los servicios públicos, los arriendos, la salud, la educación que pagan los hogares, hace que sus gastos frecuentes sean los que están creciendo y no las otras categorías, que es donde está la caída y es donde nos vamos a demorar mucho en recuperarnos. Por eso las tiendas de barrio y las grandes cadenas siguen creciendo y los centros comerciales están altamente golpeados. Cada categoría obviamente tiene un crecimiento distinto y por eso no podemos decir que hay un comportamiento homogéneo en este momento en la dinámica del gasto de los hogares. Dicho esto, el comercio ha sido el que más ha recibido el golpe. Desde la medición de comercio minorista del DANE, que básicamente mide el comercio informal grande en el país, se puede evidenciar que la caída llegó a ser del 39%. Y se acuerda uno de la gráfica de la crisis hipotecaria, donde el comercio cae mucho más que el consumo de los hogares, pero también se puede ajustar de una otra manera rápida. Entonces, lo que estamos viendo es que las tendencias van en el mismo sentido de lo que ya ha pasado, lo cual de una u otra manera nos da un descanso. Entonces me quiero detener un poco en esta diapositiva que es muy importante. Históricamente junio decrece frente a mayo, porque en mayo la gente gasta más por el Día de la Madre y en junio menos por el Día del Padre. Junio de este año fue al revés, junio crece frente a mayo porque mayo venía cayendo. Entonces, caso extraño, junio va a ser más grande que mayo en las estadísticas. Si nos comparamos frente al año pasado, ya junio crece, que es lo que hemos presentado. Si nos comparamos 6 meses contra 6 meses, el gasto de los hogares crece frente a los 6 meses del año pasado, lo cual ya nos empieza a mostrar un indicador positivo. Y si nos comparamos 12 meses acumulados contra 12 meses acumulados, aún el crecimiento es alto en función de que el segundo semestre del año pasado tuvo una dinámica muy positiva. Entonces, si bien esta gráfica la han visto ustedes de muchas maneras, es muy importante analizarla de la siguiente manera. Cuando la tasa de crecimiento anual, es decir, el segundo bloque de gráficas, donde se dice que se crece el 1%, es menor que el último dato de la gráfica, el 5%, lo más posible es que ese 5 tienda a ese 1. Porque el dato de crecimiento mensual es un buen predictor del dato del crecimiento anualizado. Aún el anualizado está alto, como se puede ver de una u otra manera, pero lo más seguro es que cuando cerremos el año, el anualizado sea más parecido a este 1% que a ese 5%. Entonces uno ya, cuando uno aprende a leer las gráficas, mira las gráficas y dice, ok, ya entiendo para dónde va esto. Si este numerito es más chiquito que esto lo que va a pasar es que este se va a volver para abajo. Entonces uno alcanza a anticipar la información que se está dando porque ya tiene la magnitud. Entonces revisemos esto por fenómeno. Esta caída del gasto en términos reales no se da en los bienes durables, se da en los semidurables, en los durables y en los servicios. Quizás esta gráfica es mucho más clara para ver dónde se cayeron las cosas, por qué el comercio cayó y por qué otras cosas no cayeron. Si lo miramos por grupos de consumo, evidentemente sigue la misma dinámica, pero ya separa las cosas del mercado, las cosas del comercio, se empieza a ver con un poco más de finura. Esta misma tendencia tiene dos impactos importantes. El primero es en el comercio. El comercio ha recibido un golpe más grande, pero ojo, este comercio incluye más que lo que incluye el DANE. Incluye el comercio informal e incluye el comercio de bienes usados. Pero esto incluye también los productos que tienen IVA. Si nos preocupaba que los bancos se queden sin ingresos, también nos tiene que preocupar que el gobierno se quede sin ingresos, que es una preocupación inclusive más grande, personalmente para mí, en función de que todo lo que está pasando, de una u otra manera, lo estamos financiando con recaudo tributario. Entonces, esa caída de productos que tienen IVA, evidentemente, nos van a causar un problema en un momento dado. Y a nivel de canales, claramente, los canales formales están siendo muy golpeados, los canales informales están saliendo beneficiados en el proceso. Decir que esto es igual en todas las ciudades no es posible. Entonces es prudente analizar las cifras abiertas lo mejor que uno pueda, debido a que en realidad Colombia no existe. Colombia es una suma de una cantidad de personas que se establecen geográfica y culturalmente distintas. Entonces si uno mira, hay 6 ciudades que de manera clara han tenido un comportamiento particular durante este aislamiento. Neiva, Cúcuta, Barranquilla, Montería, Villavicencio y Cartagena han crecido siempre durante el aislamiento, frente al año pasado. Y hay 3 características fundamentales a entender acá. La primera, tienden a ser ciudades de ingresos bajos o medios bajos.
Entonces su componente de canasta de bienes frecuentes es más alto que el de otras ciudades. Entonces en Bogotá los bienes durables y los semidurables pesan mucho en el mercado porque el ingreso en Bogotá es más alto. Esto no pasa en Montería, esto no pasa en Neiva, esto no pasa en Cúcuta. Pesan menos los durables y los semidurables, lo que hace que los frecuentes pesen mucho más. Entonces, ante una caída en compras de frecuentes, de durables y semidurables, pues la caída se da en los mercados que están más maduros y más desarrollados que en otros. Segundo, todas son ciudades calientes, lo cual hace que su carga cultural sea distinta. Y tercero, son las ciudades que menos cumplieron con el aislamiento que les definieron sus alcaldes, y esto hace que el gasto haya seguido de manera positiva en función de que hubo ingreso, hubo ayuda desde el gobierno y la gente salió a comprar de una u otra manera aprovechando esos flujos temporales de ingreso en los hogares. Entonces, dicho esto, ¿qué vemos nosotros? Una caída en el gasto de los hogares, quizás la caída más grande que hayamos visto en toda nuestra medición, que asumimos que va a ser en la misma tendencia de la caída del consumo de hogares para el segundo trimestre, que lo estamos estimando en el menos 7% y del PIB en el menos 10%. Estos son estimaciones, esto simplemente muestra la tendencia de para dónde va el golpe. Uno no puede saber realmente para dónde va porque hasta que no tengamos la magnitud ya de manera clara medida por el DANE, que eso sale publicado el 14 de agosto de esta semana, evidentemente podemos tener un poco más de información. Entonces, sabiendo esto, ¿todo el gasto creció igual? No, pues no creció igual, cada gasto creció completamente distinto. Aquí surge una preocupación que yo tengo, a la que poco se le ha prestado atención y creo que es muy importante, y es que el gasto en servicios públicos está creciendo de manera muy fuerte. Y ese crecimiento en gasto en servicios públicos obviamente tiene que ver con que los hogares se quedaron en la casa. Y al usted quedarse en la casa, pues consume agua y consume energía en su casa, y va al baño en su casa, y lava loza en su casa, y está en su casa, y vuelve y lava loza, y sistemáticamente gasta agua, energía y gas. Entonces tiene que pagar más por esos servicios, y esto va a causar un problema social en algún momento, y evidentemente va a causar un golpe en la estructura de gasto de los hogares. Desde lo positivo, afortunadamente ya las comidas por fuera del hogar solo decrecen al menos 26%, lo cual permite que de una u otra manera estemos viendo ya signos de recuperación en los sectores más golpeados. Esto nos lleva a un tema muy importante. La capacidad de compra del salario mínimo sistemáticamente está creciendo. Como los salarios mínimos crecieron un 6% este año y la inflación va en un 2%, ya tiene 4 puntos ganados. Todos los hogares tienen una capacidad de compra más alta de la que tenían antes. Lo que pasa es que no todos los hogares tienen ingreso, estoy de acuerdo, y no todos los hogares pueden salir a disfrutar del ingreso. Pero esto lo que hace es que el ingreso de los hogares esté creciendo, las compras frecuentes hayan crecido, ya se han ajustado y comienza a crecer el gasto de los hogares. O sea, no solo hay una ayuda por parte del gobierno de plata, no solo hay una ayuda desde el sector financiero con los créditos, sino que la capacidad de compra del salario es más alta. Y al ser más alta, pues evidentemente es un motor natural de la economía en este momento ante el freno de la inflación. Revisando el tema de tasas de interés, vemos dos cosas fundamentales. La primera, las tasas de tarjeta de crédito vienen en caída sistemática. Claro, las tarjetas de crédito están colocando mal, llegaron a caer al 60%, ahorita están cayendo al 17%, claramente las tasas tenían que caer. También ha caído la tasa de usura, lo cual es un indicador relativamente positivo. Pero si uno revisa esa caída grande de las tasas de interés del Banco de la República, comparándola contra las tasas de crédito de consumo, se da cuenta que la caída de las tasas de crédito de consumo no es tan grande. Y si uno divide esa tasa de crédito de consumo entre la tasa del Banco de la República, se da cuenta que hay un crecimiento de ese indicador. ¿Qué nos dice esto? Riesgo. Los bancos están oliendo problemas. Los bancos están diciendo, no le voy a dar a todo el mundo crédito, voy a recuperar ingresos por este lado, voy a intentar mantenerme de alguna manera. Y cuando uno revisa el gasto de los hogares, tiene una relación realmente interesante con esa dinámica de riesgo. A medida en que el riesgo aumentó, claramente el gasto se cayó. Y vemos como el ingreso disponible en los hogares, que venía de tasas del 17% el año pasado, logró casi que recuperar 2 puntos de capacidad de compra en el agregado total. Entonces sí, efectivamente, una gran cantidad de hogares en Colombia están pasándola muy mal. Podemos estar hablando del 20, 30, 40%, no es claro cuántos puedan serlo, pero el resto, el 70, el 60, el 50% de los hogares tienen una capacidad de ingreso importante que aún está jalando la demanda. Y afortunadamente para el mercado,
La mayoría de los que aún tienen capacidad de ingresos son ingresos medios o ingresos altos que permiten que el comercio se mueva y esto genera empleo. Entonces, al revisar el dato de crecimiento anual del gasto de los hogares frente al mismo dato de la misma semana anterior, vemos como una recuperación del gasto de los hogares y una pequeña desaceleración. Esta recuperación del gasto de los hogares tiene que ver con que efectivamente en julio hubo más gasto debido a los días sin IVA, pero también es cierto que hubo menor capacidad de gasto porque los hogares no todos recibieron la prima que estaban esperando. Lo que hace que en la dinámica de la variabilidad del gasto de los hogares frente a la semana anterior, que quizás es la gráfica que mejor cuenta la historia en este momento, se ve cómo se da la caída del total del gasto y el uso de tarjeta de crédito en el comienzo del aislamiento. Después hay un brinco, que es la recuperación, es normal, si así se esperaba, las cosas iban bien, ese serruchito de una otra manera tiene que ver con el día sin IVA y después se frena el gasto porque la gente ya compró lo que tenía que comprar. Entonces julio no es un mes que necesariamente sea bueno en el gasto de los hogares. De hecho, evidenciamos cuando el dato se ha publicado que el gasto de los hogares en julio va a caer frente al año pasado. Entonces, cuando revisa uno esto en el dato diario, que es un montaje que hicimos para el gobierno nacional desde los sistemas de información que tenemos para 4 ciudades, al preguntarle a las personas, ¿usted gastó más o menos que el mes pasado? Nos empieza a contar relativamente bien lo que fue la dinámica de gasto de los hogares en lo que va corrido del año. Esto ya se venía desacelerando, cae en enero, como siempre tiene que caer en enero, comienza a crecer de manera normal, viene el aislamiento, la gente compra antes, comienza a frenarse el gasto de manera importante, comienza la gente a salir y en este momento está en terreno positivo aún el gasto de los hogares. Pero de una u otra forma uno no puede decir que esto sea igual en todas las ciudades. Cada ciudad tiene una dinámica distinta porque sus aperturas y aislamientos fueron diferentes y obviamente sus cargas culturales son diferentes. Miren cómo Barranquilla tiene una dinámica completamente distinta a las otras ciudades. Medellín fue mucho más estricto en sus aislamientos en un momento dado, que hace que las dinámicas de gasto obviamente sean distintas. Entonces, dicho esto, de cada 100 transacciones que hace un hogar, en este momento cerca del 9% son para el hogar, cerca del 5% son gastos varios, que en hogar está básicamente aseo del hogar, y en gastos varios está mayormente aseo personal. Y alimentos llega a sumar casi que el 77%. Si uno suma el mercado, que son casi que estas 3 categorías unidas, se da cuenta como en un momento dado el 99% de las transacciones de los hogares se referían a mercado, que esta fue el gran lockdown, el fenómeno del aislamiento de los hogares, y lentamente hemos ido recuperando transaccionalidad en otras categorías, lo cual es muy importante porque muestra que los hogares ya se salieron de ese temor de solo comprar cosas de mercado y están buscando mecanismos de compra completamente distintos. Entonces, tiendas de barrio captura mucho la transaccionalidad, igual que los hard discount. Centros comerciales la pierden y evidentemente Internet tiene una dinámica muy importante que se cae en los últimos días en función de que se acabaron los días sin IVA. Lo que nos lleva a la aparición de un jugador gigantesco en el mercado, que son los domicilios. Ya el 53% de los hogares, o más del 50% de los hogares reportan que pidieron un domicilio ese mes. Es decir, casi que duplicando la cantidad de hogares que piden esto dependiendo de la medición o contra qué se compare. Entonces, bajo este fenómeno, ¿qué estamos viendo? Un aumento de las compras por necesidad y un freno de las compras por precio. Aquí se nota claramente el fenómeno del aislamiento. La gente salió a comprar y no miró precio, el precio se cayó y en la medida en que ha ido el aislamiento soltándose, comienzan a razonarse estas razones de compra de una u otra manera y el precio vuelve a ser un jugador, lo cual le dice a uno, ok, la gente ya está volviendo a razonar en función de su ingreso y su capacidad de compra. Pero el indicador de bienestar, entendiéndolo como la cantidad de cosas que usted puede comprar, que quiere comprar versus las que le toca comprar, tiene la misma caída en el fenómeno de aislamiento y viene recuperándose desde entonces. O sea, todos los indicadores por donde uno los mire muestra que hay una recuperación. Entonces rompamos esto en 2 temas, entre compradores y consumidores. ¿Qué es un comprador? La persona que compra. Es básicamente la evolución del cazador y la evolución del recolector. Entonces este comprador tiene 3 momentos distintos. El primero es cuando usted compra buscando lo más barato porque o no tiene dinero o no tiene un vínculo con la categoría que haga que esa categoría para usted sea importante. Ese es el cazador de promociones. Usted va a buscar siempre lo barato. Después de que usted ya sabe comprar, se convierte en un cazador de oportunidad. ¿Qué es un cazador de oportunidad? La persona que sabe cuándo, cómo y dónde comprar.
conoce los ciclos de compra, conoce las temporadas, sabe cuándo son los lanzamientos de moda, sabe cuándo se dan las cosas para hacer las compras, sabe cuándo es la semana del automóvil, cuándo hay colecciones primavera-verano, cuándo están las frutas en promoción en Carulla, lo que usted dé. Aquí ya hay un conocimiento. Y tercer nivel es la persona que no le importa el precio del producto, sino el valor del mismo. Usted entra a una tienda, pide una empanada de pollo, se come la empanada de pollo y después pregunta el precio. No estamos hablando de lujo, no estamos hablando de cualquier categoría. Estas tres personalidades de compra, esos tres tipos de comprador que hay en Colombia, usted los tiene amarrados adentro. Todos los tenemos amarrados adentro. Usted no es solamente uno, dependiendo de la categoría, usted es uno. Entonces, en el 2010, usted hizo 43% de compras en Cazador de Promoción por la canasta de compras que usted hizo y los momentos en que los hizo, 44% en oportunidad y 12% en valor. Esto fue relativamente estable hasta el 2015, donde en 2016 evidentemente las promociones crecen. Aquí viene el choque de una manera muy fuerte de ingresos en los hogares debido a la devaluación y la inflación que se mantiene en 2017 y 2018, y en 2019 la cosa ya se estaba normalizando. Este golpe fue homogéneo, esto no fue un golpe que uno vaya a decir, es que solo le pegó a las categorías que tenían que ver con dólar o con inflación. No, cuando uno revisa los tipos de comprador en 2010 frente a los tipos compradores en 2017, todos se fueron a promociones. Y no es que el mercado se haya ido a promociones, el comprador estaba buscando promociones, que es inclusive más importante. Si lo revisamos en los últimos meses, nos damos cuenta cómo durante 2019 lentamente la compra por oportunidad y valor había vuelto a tomar relevancia en las dinámicas de compra de los hogares, haciendo que se diera ese gran boom del segundo semestre de gasto que hemos hablado anteriormente. Enero venía bien, febrero venía bien, marzo comenzó a aumentar de una u otra manera el tema de promociones, en abril aumentó el tema de promoción, en mayo cayó y en junio cayó. Entonces uno aquí podría decir, ¿cómo así no pasó nada? Sí pasó, el problema es que queda escondido. Y es que la canasta de compra de enero fue completamente distinta a la de abril, la de mayo y la de junio. Entonces la gente no tanto defendió precio como el tema de valor, que es lo que se ve claramente en la gráfica, porque usted no solo quería comprar barato, sino que sobre todo quería comprar lo mejor para su casa en ese momento. En caso de aislamiento tuvo más fuerza el valor que el precio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que nos quedáramos en la casa a jugar a las escondidas y que después saliéramos a jugar a la lleva. Dos vectores de miedo. Quédese en la casa o se contagia. Y cuando salga tiene que salir y no tocar a nadie ni dejar que nadie lo toque. Entonces, bajo esa premisa surge una cosa con mucha fuerza. Y es que los hogares ya no hacen misiones de compra solamente, sino comienzan a hacer misiones de pedido. Y el mundo de la virtualidad entra en el juego. Ojo, esto no es solo e-commerce, esto no es solo plataformas. El 68% de los domicilios se piden por teléfono en estas 4 ciudades. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos domicilios no son plataformas. Yo no me imagino a Rappi funcionando en Tiva Sosa. O sea, pensemos un poquito más allá de lo que evidentemente uno cae en la trampa. Lo que lleva a que las marcas tengan que dar un paso gigante. No solo están viviendo en un mundo de mensajes, sino que pasan a vivir en un mundo de mensajeros. Y este es quizás uno de los retos de marketing más grandes que tenemos en este momento. ¿Qué significa esto? Que hoy la última persona que ve el comprador o el consumidor al recibir el producto como delegado de la marca es un mensajero que no tiene nada que ver con la marca. Entonces claramente esto puede causar problemas de marca, problemas de comunicación, problemas de entrega, tema de calidad, robos y todos los ruidos que están sonando. Por eso Krebs, de manera audaz, se la jugó a tener su propia flotilla de domicilios. Entonces, sabiendo esto, ¿qué sabemos? Que las curvas de demanda se cayeron tal cual esperábamos en función de que la gente no iba a estar en la calle. Y si usted lo que hace es encerrar a la gente, pues efectivamente las curvas de demanda se iban a frenar. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos grande en este momento? El tema de aislamiento, de distanciamiento social. Aprender a separarnos es difícil. Si usted le dice a un alemán que tenga una distancia social con sus colegas o sus compatriotas, pues le queda muy fácil. Si usted le dice a un japonés, pues lo han hecho toda la vida. Si le dice a un coreano, lo han hecho toda la vida. Si le dice a un colombiano, esto es difícil. Nos encanta abrazarnos, agarrarnos a besos y todas esas vainas que hacemos como latinos. Entonces, cuando nos comparamos frente a otros mercados como puede ser Ecuador y Centroamérica, vemos que evidentemente estas curvas pueden ser diferentes. No podemos decir que se van a comportar igual porque el mercado de Ecuador tiene unos retos distintos por su dolarización y Centroamérica, como un agregado que obviamente es un riesgo que une 6 países, tiene una dinámica distinta.
Entonces, al agregar 7 países observados en un ejercicio que hicimos para un cliente recientemente y revisando la estructura de gasto de los hogares en 12 categorías, vemos cómo no tiene cambios significativos hasta febrero de este año. En marzo comienzan a haber cambios por los aislamientos, en abril los cambios son muy profundos, en mayo comienza a haber un ajuste y en junio algún ajuste termina de darse, pero redefiniendo la canasta. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, como lo habíamos mencionado, los bienes de servicios se van a contraer de manera importante dentro del gasto. Entonces, teniendo esto claro, se puede evidenciar que los bienes frecuentes cogieron terreno en el bolsillo de los hogares a niveles de 0,82% del gasto y se mantienen ahí, causando una caída en el bienestar porque obviamente la gente no puede comprar lo que quiere. Quizás estos son los golpes que le están pegando a los hogares y que quizás puede que psicológicamente causen un problema en el mediano plazo en el comportamiento del consumidor. Entonces, si revisamos estas curvas de demanda en alimentos, obviamente hay un pico por el aislamiento en comidas en el hogar y el pico contrario en comidas por fuera del hogar. Entendamos que lo que la gente hizo fue toda esa comida que se comía por fuera del hogar, restaurantes, comidas rápidas, panaderías, cafeterías, comidas en el colegio, en la universidad y en la oficina, lo volvieron kilos y se lo llevaron para la casa en el mercado. Servicios públicos crece, como ya lo había mencionado, bienes durables comienza a recuperarse, sobre todo por muebles, en función de la necesidad de muebles que tienen los hogares en este momento. Educación y salud parece no tener grandes cambios, pero realmente es por salud. Educación sí, estamos viendo los problemas de deserción escolar, sobre todo universitaria, que tienen preocupado al sistema. Automóviles comienza a recuperarse de manera clara en agosto y septiembre, o esperamos que eso pase, en función de la compra de bienes usados para movilización individual. Todo el tema de aseo casi que en la misma senda de alimentos y el gran reto es la industria de la moda. La industria de la moda, si uno la modela desde donde tiene información, evidentemente va a tener una caída gigantesca que puede ser cercana al 25% frente al año pasado. Entonces, hoy no sabemos dónde estamos. Esta caricatura de Magola es completamente clara sobre el fenómeno. No le pueden decir cualquier cosa en este momento y es muy importante tener esto claro, porque como no sabemos dónde estamos, sí tenemos que tomar decisiones y anticiparnos a lo que viene. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Pensemos ahora la ecuación distinta. Si tuviéramos 1 hora de más al día, ¿qué haríamos? No le pregunta esto a la gente y dice, no, yo dormiría más, estaría más con mi familia, haría más deporte. Perfecto. La verdad es que hoy todos tenemos 1 o 2 horas más al día porque no tenemos que movilizarnos hacia la oficina y la gran respuesta de la gente es, ¿qué ha hecho usted de más? Trabajar. Es el grueso de la verdad que estamos viviendo. Pero si nos quitaran 1 hora al día, evidentemente es difícil tomar la decisión qué sacrificaríamos y qué no sacrificaríamos. Entonces, teniendo esto claro, también es importante saber que uno consume todo el día. No podrá caer en la trampa de pensar que uno consume 24 horas al día, pero realmente uno consume mucho más. Porque usted consume 9 horas de computador, 8 horas de escritorio, 18 horas de celular, 23 horas de ropa, porque usted por mucho está desnudo media hora, no va a estar más tiempo desnudo, dejando que solo 4 categorías de consumo sumadas le generen 58 horas de consumo en este momento. Entonces no son 24, son 58. Y si usted suma todo lo que usted consume, estamos hablando de cerca de 590 horas de consumo al día, que obviamente se reducen en función de que usted no va a cine, usted no mueve el carro y este tipo de cosas le quita unas horas de consumo y también hace que se reestructure lo que uno podría llamar su estructura de manejo de tiempo o su timeshare si lo quieren poner en términos de marketing. Esta diapositiva es muy importante porque al ponerle al lado el bolsillo nos damos cuenta de las dinámicas que tenemos en el mercado. Una cosa es cómo gastamos y otra cosa es cómo consumimos. Y miren la particularidad de la moda. Le metemos muy poquita plata y la usamos todo el día. Quizás la categoría de hogar es la más estable, donde usted todo lo que gasta casi que lo consume. Alimentos usted gasta mucho en comida y la comida se va muy rápido en el día. Si usted suma todo el tiempo de comida pueden ser unas 2 horas o inclusive 3 en el caso de exagerado. Mientras que usted una cantidad de categorías las tiene activas mucho más tiempo. Entonces, para poder entender qué está pasando, es muy importante entender estas dos dimensiones. Entonces, dicho esto, evidentemente estamos gastando más desde la casa, pero también estamos consumiendo más en la casa. Y este es el agente rector de la transformación, que es evidente, nos tocó quedarnos en la casa. Y como dice Cristina Quiñones de Consumer Truth, es momento que reconquistemos la casa.
Esta reconquista de la casa no es fácil, ni va a ser sencilla, pero la tenemos que hacer porque es fundamental, porque ya tenemos conquistada la calle, tenemos conquistada internet y se nos ha olvidado la casa. De hecho, la casa ya ni queríamos estar porque pensábamos que la gente siempre iba a estar por fuera. Entonces aparece este señor, un youtuber europeo que no puedo identificar su nombre, que le dio por hacer pastas con Nutella. Para mí este es el máximo grado de fidelización que yo puedo ver de una categoría. Y nosotros como marcas tendemos a fidelizar cada vez más clientes. Y queremos que tengamos, no solo tener cada vez más clientes, sino más clientes fieles. Pero en este momento tener más clientes no necesariamente va a ser tan fácil. Lo más común es que logremos hacer más, en vez de una fidelización horizontal, una fidelización vertical. Que profundicemos la fidelización con cada uno de nuestros clientes. ¿Por qué? Todos los seres humanos aprendimos a gatear, de ahí caminamos, montamos en patines, montamos en bicicleta y manejamos carro. Pero el hecho de aprender una cosa no hace que nos olvidemos de la anterior. O sea, uno cree que por adquirir un nuevo comportamiento va a eliminar el previo, como si esto fuera una ropa que uno bota, como si esto fuera, no sé, unos zapatos rotos. No. El hecho de que usted no tenga carro, pues vuelve y monta en bicicleta sin problema o puede caminar. Esa es la lógica del consumidor. Usted como consumidor puede hacer cosas nuevas o hacer las cosas que ya sabía hacer. Y eso está pasando mucho en este momento. Por eso estamos volviendo a hacer momentos de compra que hacíamos hace mucho tiempo, volver a la plaza de mercado, a la tienda de barrio y llamar a don Pedro a pedir un domicilio. Lo que estamos de manera clara teniendo a nivel de una profunda transformación son los momentos de consumo. Hoy estamos más tiempo en la casa, estamos cocinando en la casa, estamos cenando en la casa, estamos trabajando en la casa, estamos estudiando en la casa. Traer todas esas cotidianidades de fuera de la casa a la casa son los que nos están transformando. Entonces, no estamos modificando los momentos de compra, son los momentos de consumo los que están haciendo que tengamos momentos de compra distintos. Entonces, este agente es el que cambia el juego. Claro, es obvio lo que estoy diciendo y usted lo entiende porque obviamente lleva pensándolo mucho tiempo. Pero cuando lo entendemos desde este punto, que es por el consumo que el juego está cambiando, es que podemos tener acciones. Entonces yo le puedo recomendar a usted en este momento 3 cosas. Primero, enséñele a su consumidor qué hacer con su producto. Segundo, enséñele qué no hacer con su producto. Y tercero, pregúntele qué hace con su producto. Porque de repente en esas cosas que el consumidor hace con su producto hay una cantidad de opciones para desarrollar nuevas líneas de trabajo o de innovación dentro de la organización. Entonces cuando uno se mete al consumidor lo tiene que entender ya no como un cazador sino como un buscador. O sea, uno cazaba para atraer y uno busca para solucionar. Entonces cuando usted consume algo, cuando usted usa algo, pues básicamente lo que usted quiere es satisfacer su necesidad. Entonces cuando usted va a comenzar a consumir una categoría, tiene que dar un salto de fe. Ese salto de fe es lo que uno llama el primer nivel de consumo o el consumidor de experiencias. Usted nunca ha consumido la categoría, se va a mandar a consumirla. Va a probar una cerveza, va a probar un sushi, va a probar una vegetariana, lo que usted sea. Va a ser la primera vez que se va a mandar a hacer ese ejercicio. Eso tiene un riesgo y usted tiene que asumir ese riesgo. Después, cuando usted ya conoce la categoría, lo que empieza es a buscar productos, ya no categoría sino producto. Y al producto le exige o le busca que tenga una facilidad amplia en el tiempo, es decir, que sea sencillo de usar, fácil de conseguir y que de una u otra manera, como yo ya entiendo el consumo de la categoría, también me dé tiempo. Acuérdense que la moneda de juego en el consumidor no es el dinero, es el tiempo. Y cuando usted ya está completamente vinculado al producto y a la marca, usted ya no está buscando una gaseosa, usted ya no está buscando una Coca-Cola, usted está buscando una Coca-Cola cero en lata fría. Aquí ya hay una búsqueda exacta de lo que a usted le genera bienestar. Esta definición de bienestar es suya, no es de terceros, es suya. Cada quien define su bienestar de manera particular porque el bienestar al final evidentemente es un tema percibido. Entonces, al igual que las compras, usted tiene niveles de consumo dependiendo de las categorías. En 2010, el 21% de sus consumos evidentemente fueron desde la búsqueda de experiencias. Y esto ha ido mejorando en el tiempo, al punto de que en 2019, si ustedes miran, el tema del buscador de experiencias se reduce mucho y afortunadamente el de bienestar crece, pero también las canastas cambiaron. Que es muy importante revisar esto por canastas porque lo que le muestra a uno es que evidentemente la educación se da mayormente en 3 categorías. La categoría de salud,
la categoría de entretenimiento y la categoría de transporte y comunicaciones. Porque en alimentos no es que la gente pueda aprender mucho más. Realmente no es que esto vaya a pasar, a menos que entren nuevos alimentos a la canasta. Es una cosa que hay que entender. Pero si lo revisamos en el dato mensual, al igual que mirábamos el de compras, 2018 no tuvo grandes cambios, que uno diga que hay una transformación profunda, caso particular en mayo, una cosa extraña en la medición, pero cuando entramos al año, en abril desaparecen los buscadores de experiencias, en mayo casi que también, y en junio también. ¿Qué significa esto? Usted en abril no se iba a poner a experimentar. Usted iba a comprar lo que necesitaba comprar y lo que necesitaba consumir. Por eso la afectación de precio no se vio tanto. Y cuando llevamos esto a una compresión más alta, donde mezclamos en una matriz su comportamiento como comprador y su comportamiento como consumidor, nos damos cuenta que hay 9 personalidades en el mercado que usted las tiene amarradas adentro de las 9 igual y las activa dependiendo del producto, la categoría, el momento, la cantidad de plata que tenga. Esa categoría usted puede comprar muy barato, pero puede ser un experto en consumir, y hay gente que para tener la categoría que siempre ha soñado, siempre espera que está en promoción, que esto pasa mucho con los colombianos, y hay gente que por diversas razones de entrada se meten al máximo valor de la categoría sin nunca haberla consumido, también pasa. Claro, nuestro sueño en marketing es que todos estemos en la categoría 9, que es la plena, donde evidentemente queremos que el consumidor esté, pero eso no es cierto. La gran verdad es que está en 3, en la eficaz, en la cómoda y en la tranquila. Un consumidor eficaz es una persona que conoce el producto, ya conoce la categoría, conoce el producto, y como no le da gran valor al producto, básicamente pide precio. El cómodo, lo que le dice es: yo ya conozco el producto y lo que necesito es que de una u otra manera usted me siga manteniendo los ciclos de compra que siempre hemos tenido, porque yo ya entendí cómo vende usted, cuándo vende usted y cómo compra. Yo ya entendí dónde está mi oportunidad de compra. Y estar tranquilo, que reconoce el valor de su producto pese a no estar vinculado emocionalmente con su categoría, con su producto. ¿Por qué? Seguramente compra para terceros o es una cosa que le toca comprar. Esos 3 hacen el grueso del mercado. De hecho, la personalidad tranquila, la sexta, es la que más rentabilidad le da a las marcas. Entonces, cuando revisan estos datos, ven cómo la personalidad eficaz está en el 31,3%, que es el amarillo, la cómoda en el 32% y la tranquila en 9%. Esto va cambiando y en 2016 tenemos una ruptura completa. La eficaz se toma el mercado. La eficaz es la que busca las promociones sobre categorías que ya conoce, no sobre categorías que no conoce. Son categorías que ya conoce y por eso es que busca precio bajo. Y evidentemente esto se va ajustando y la gente de una otra manera se queda en las categorías que ya conoce en 2019, pero comienza, si ustedes miran los últimos 3 niveles de arriba, tanto en optimizadora como actual y plena, comienzan a dedicarle más a lo que quieren porque hay una búsqueda de bienestar. Esto muestra claramente cómo es la mejora de la dinámica del consumidor. Si la miramos en estos meses, evidentemente el año pasado hubo un ajuste importante que se venía dando en torno a lo que hemos mencionado, y acá de un momento dado a otro se transforma el comprador. Entonces, cuando uno se da cuenta, los compradores de abril, mayo y junio son completamente distintos a los compradores de abril, mayo y junio del año pasado, lo cual nos lleva a un reto. Y es que ni por precios lo veíamos, ni por consumo nos era tan claro. Cuando lo vemos así, se ve completamente claro el cambio de esta dinámica. Y nos lleva a un problema matemático, sobre todo para los que son gomosos de la estadística. ¿Cómo hago para compararme contra el año pasado? Mis estacionalidades son completamente distintas. Me tocaría meter un dummy o una variable que me dijera cantidad de días libres en la calle que yo pudiera controlar los comportamientos. Entonces, ¿a dónde me lleva todo esto que les he contado? Este es el histórico de crecimiento mensual en los últimos 15 años en el gasto de los hogares en Colombia. Esto es lo que hemos visto este año, que es el crecimiento mensual, un tanto errático frente a lo esperado, y estamos esperando que inclusive sea un poco más normal de aquí en adelante, pero como ustedes lo ven, mucho menos dinámico. Y sí, lo que usted está pensando pasó. Uno, la prima no fue tan grande, hay que ver cómo sale este número de manera exacta, esta fue la modelación, y la Navidad realmente va a ser un reto gigante. Cuando lo miramos ya no en crecimiento, sino en índices, como les mencionaba al comienzo, estamos viendo un comportamiento atípico del comprador, lo cual es normal. Estamos esperando una pequeña recuperación en junio por la prima, no muy grande, y en diciembre un dato demasiado más bajo de lo que siempre estábamos esperando. Esta puede ser quizás la peor Navidad de toda la historia. Hace miles de años
se comenzó a celebrar el solsticio de invierno en el Mediterráneo, con las celebraciones a Saturno, Saturnalia y todas las variaciones que tiene esto. Después llegó la Iglesia Católica y nos puso la Natividad de Jesús, causando un ritual mucho más religioso, desplazándolo unos días para evitar que lo vincularan con el solsticio. Después llegó en el siglo XIX Charles Dickens, que con Canción de Navidad o Cuento de Navidad nos definió el rol de la Navidad con las Navidades pasadas, presentes y futuras, casi que con la fuerza de lo que hizo la Divina Comedia de Dante con el infierno, el cielo y el purgatorio en la Iglesia Católica. Y a comienzos del siglo XX Coca-Cola nos coloreó la Navidad. Esta historia ustedes la conocen. La que de repente no conocen es cómo va a ser Navidad este año. Lo más seguro es que sea algo parecido a esto. Si esto llega a pasar y lo que tengamos es una cantidad de gente conectada en pantallitas donde lo importante sea la conectividad, sean las cámaras, sean los micrófonos y sea todo el ejercicio alrededor de lo que está pasando, usted como marca tiene que reaccionar. Y no reaccionar en diciembre, tiene que reaccionar ya. Estamos en agosto, ya. ¿Qué va a hacer su marca para crear la nueva Navidad? Por primera vez en la historia, usted tiene la oportunidad de redefinir la institución cultural, religiosa, secular y comercial más importante de la humanidad. No se puede quedar sentado esperando que haya conectividad y que Zoom vaya a funcionar. Entonces, sabiendo esto, nosotros el año pasado decíamos que el gasto de los hogares crecía un 5% este año. Evidentemente, en la medida en que esto ha ido cambiando, sabemos que el fenómeno se puede transformar. No quisiéramos ver una caída del gasto de los hogares muy grande, pero claramente algo va a pasar. Entonces, revisando los datos publicados en junio por el Fondo Monetario Internacional del crecimiento de los PIB, que es esta gráfica que se ve acá, para que usted pueda tener un mapa base de lo que puede ser 2021, se ve claramente cómo Colombia, según el Fondo Monetario, decrecería un 7,9% este año y crecería un 4% el otro año. Ahí evidentemente se ve que no hay recuperación. Pero con este ejercicio de datos hicimos el análisis de cuánto crecería la cuenta de consumo de los hogares en América Latina. Claramente hay un decrecimiento en todos los países, menos en Honduras, Paraguay y Panamá, este año a nivel de gasto de los hogares. Colombia caería un 5,6 desde las cuentas del Fondo Monetario y el próximo año crecería un 4,4. Que los datos del Fondo Monetario están bien, uno no lo sabe, básicamente uno no lo sabe, uno siempre tiene la duda de si están bien o están mal, pero la tendencia casi siempre tiende a estar bien. Entonces supongamos que este es el tamaño del mercado de consumo de los hogares en cada país. En este caso es un índice 100 para todos los países. ¿Qué nos va a pasar este año? Se caen los consumos. La caída de Venezuela es monstruosa, la caída de Perú, la caída de Argentina son caídas grandes. La caída de Colombia cae 5,6 de una otra manera. 2021, muchos crecen, pero no vuelven a los niveles del año 2019. Que es una de las cosas importantes a entender. Y es que tanto nos vamos a recuperar. La palabra crecimiento y la palabra recuperación no son iguales y todo el mundo las usa como si fueran sinónimos. Si revisamos estos datos por país, evidentemente las dinámicas per cápita, ya no mercado, per cápita son inclusive más agudas. Colombia estaría en una dinámica inferior al promedio de todos los países de América. Argentina, México, Ecuador y Perú, pues obviamente las gráficas son básicamente espantosas. Si lo miramos visualmente, aquí se ve de una manera quizás más clara lo que les estaba diciendo. Solo Panamá a nivel per cápita logra estar por encima de 2019, de resto todos los países nos frenamos en el 20 y en el 21, incluido Estados Unidos, no recupera su consumo de hogares per cápita. Insisto, esos son cuentas nacionales. Desde los datos que hoy tenemos, la visibilidad que hay en este momento, el gasto de los hogares desde el radar puede tener un crecimiento o un positivo del 0,3, es decir, de 0. Podría llegar a pasar unos sectores que crecen y unos que decrecen. Habrá que esperar a ver qué tanto los bienes usados terminan siendo parte del juego dentro del gasto de los hogares. Y si ustedes miran la inflación, puede tener el fenómeno que se ha planteado. De una u otra forma, alimentos y educación causa una percepción alta y puede que la inflación, aquí es un dato promedio de la inflación del año, sea del 2,9, teniendo una inflación cercana al 1,8 a final de año. Entonces, ¿cuál es la historia de mi mamá? Mi mamá en 1970 compraba 100 cosas.
En el año 98 ya estaba comprando 150 y se le viene la crisis. Para volver a comprar 150 se demoró hasta 2006. Óigame, la demora en recuperarse. Vuelve a recuperarse, la crisis financiera internacional vuelve y le pega a mi mamá, pero mi mamá sigue gastando más. Después mi mamá compra de una manera impresionante todo lo que puede comprarse, mejoran sus compras, la calidad de vida en Colombia mejora, nos pega la caída de los precios del petróleo, no afecta demasiado el gasto de mi mamá, pero esta crisis sí lo afecta. ¿Qué fortuna tiene mi mamá? Que ya ha tenido las crisis y ya ha tenido los cambios. Entonces, adaptarse sí le cuesta, pero no es que nunca lo haya hecho. Claro, entre más joven sea usted, el golpe va a ser más duro. Si usted vive la crisis hipotecaria, va a decir, ok, es un piropo lo que estamos viviendo frente a la crisis hipotecaria. Si usted lo compara solamente frente a las dos crisis anteriores, evidentemente esta crisis es mucho más grande. Depende con quién hable y la edad con la que usted hable, la respuesta va a ser distinta. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están adaptando producto, adaptando modelos de negocio. El que no adapte nada, básicamente se va a quedar por fuera, y el que logra adaptar las dos es un genio. Previo a la pandemia, la industria de bebidas gaseosas sistemáticamente lanzaba nuevas bebidas y las aerolíneas habían pasado del servicio estándar al servicio low cost o precios bajos. Restaurantes no se habían movido. Y no pueden decir que esta diapositiva pues es maquillada, sino la pueden mirar en la historia de Radar, llevamos presentándola más de 2 años. Los restaurantes no han desarrollado un producto nuevo como restaurantes, dentro del restaurante sí hay recetas nuevas, claramente, y el modelo de negocio tampoco ha tenido grandes cambios, al punto que las cocinas negras crecieron y le fueron desplazando a los restaurantes en los últimos años. Y la industria de la música pasó de estar totalmente quebrada por la piratería a ser hoy un negocio que genera miles de millones de dólares. Entonces llega el aislamiento y comienza a ponerse en duda qué sectores deben moverse. Alimentos básicos, aseo personal y del hogar, servicios públicos y medicamentos sienten que no están en riesgo. Yo pienso que es una oportunidad, pero lo más seguro es que sientan que no están en riesgo. Hay sectores que efectivamente ya están modificando su modelo de negocio. Hay sectores que tuvieron que modificar su producto de manera profunda y hay sectores que les tocó hacer una transformación total en el juego, porque el juego cambió. Entonces, esto de otra manera es un mapa de riesgo sobre el consumo de los hogares. Hay categorías en las que los productos se van a modificar y eso tiene que ver con el consumo. Si yo no me transporto, pues no voy a tener carro. Pero si el carro me ayuda a no contagiarme, el transporte público y el transporte personal van a tener que tener una redefinición del producto. Aerolíneas está en una redefinición muy importante. Ropa, está el tema de la máscara, está el tema de la ropa desde el antifluidos y los trajes de protección. Educación quizás es una de las cosas más difíciles en este momento, porque usted cuando estaba en la universidad o cuando estaba en el colegio le decían, venga, métase a nuestra universidad que tiene tantos edificios, tiene tantos salones, tiene tantos laboratorios, tiene tantas piscinas, tiene tantos gimnasios, hoy por hoy, ¿qué tiene? Tiene Zoom. Eso es dificilísimo de vender. Entonces, este mapa de riesgo nos cuenta la historia en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sabemos? Que escoba nueva barre bien. Es una frase común que la gente dice, si yo alguna vez la dije, pero alguna vez me contestaron que escoba nueva no barre bien, sino que escoba vieja sabe dónde está el polvo. Los que ya hayan jugado en el mercado y tengan un conocimiento de mercado más alto, van a tener una oportunidad muy clara sobre el mercado que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que siempre hemos hecho. Lo primero que hay que hacer es observar al consumidor, no al comprador. Observe cómo consume la gente. De ahí determine un insight, que es una verdad que no se ha revelado, del comportamiento propio del consumidor. La gente toma café siempre cuando se levanta. Ok, si la gente toma café cuando se levanta, ¿qué voy a hacer con ese café? ¿Cómo puedo activar mi marca en ese momento del café? Haciendo esa activación de marca define un nuevo producto que puede ser el mismo producto con un empaque distinto, un color distinto, un sabor distinto, una forma de prepararlo distinto, un cambio marginal, puede ser de precio, de empaque, no tiene que transformar completamente el producto. Entendiendo el producto, lo siembro en donde sé que la gente lo va a entender, donde puedo causar tendencia. En la gente, si quiero, si trabajo en un tema de café para jóvenes, en un café para viejos, pues lo pongo en donde lo tengo que poner para que eso funcione. Cuando funcione, se convierte en moda y se convierte en hábito, causando el ciclo completo de dinámica del consumidor. Porque de una u otra forma, en este momento hay 3 miedos que quedan. Grandes, hay muchos más, pero yo tengo 3 grandes. Primero es que el empleo no se recupere y el gobierno quite las ayudas. El segundo, la cultura de no pago que ya se está presentando en los bancos y está generando unos problemas de riesgo bancario que no podemos permitir que se contagie de ninguna manera hacia el sistema financiero, porque ahí sí el problema sería muy grande en la economía colombiana. Y tercero, el incremento de la informalidad, que en mi opinión eso ya está por descontado, eso ya no es un miedo sino una realidad. Entonces, la codirectora
del Banco de la República, la doctora Mayhuasca, presentó esta diapositiva en un foro en ANIF ayer, la semana pasada, muy importante, que le abre uno los ojos. Ella crea un tablero de control de indicadores que uno lo puede montar. De hecho, le plantea a uno ideas para hacer indicadores y es, mire, las variables macroeconómicas son estas, las variables de riesgo de crédito son estas, el ciclo de crédito es este. Entonces, ¿cuál fue el problema de la primera crisis financiera? Un problema en el ciclo de crédito, se puso demasiado crédito en el mercado, eso iba a desembocar un riesgo de crédito, ese riesgo de crédito desembocó a nivel mundial, no tanto en Colombia, por eso no se ve tan rojo, una caída en la economía del mundo que fue la gran crisis financiera mundial. En 2016 hubo un problema macroeconómico, se caen las demandas del mundo, se caen los precios del petróleo, se caen los precios de los commodities, eso llega a riesgo y no le pega al ciclo de riesgo en Colombia porque la banca ya estaba preparada. ¿Qué dice Ana María o la doctora Mayhuasca? Ya comenzamos a ver indicadores negativos macro. Esto se va a parecer más a la segunda crisis que a la primera. Entonces, como viene un choque de afuera, tenemos que empezar a ver cómo evitamos que afecte el ciclo de riesgo y cómo esto no le pegue obviamente al ciclo de crédito, que es lo que más nos interesa en el mercado. Mientras todo esto pasa, hay un problema de marketing en Colombia. Uno consume muchos productos y de todo tipo de productos. Y hay productos que a uno le gustan y hay productos que a uno no le gustan. Y hay un producto que en Colombia a la gente cada vez no le gusta tanto. Llegó a gustarle un 85% de la población, hoy solo le gusta un 30% de la población y el 60% de este producto básicamente no le gusta. Y esto va a tener unas implicaciones. ¿A qué producto me refiero? A una figura pública que se llama Álvaro Uribe Vélez. La llamada a indagatoria y la detención domiciliaria preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez no va a tener impactos importantes en la población. ¿Por qué? Que la gente ya no lo quiere. Y si uno mira lo que pasó tan pronto se dio la detención, ni siquiera el dólar se movió. O el mercado ya descontó que Uribe va para la cárcel, lo cual es posible. O a la gente este tema ya no le importa y creen que Uribe va a quedar libre o va a quedar preso, pero lo que importa en este momento es otro tema. O sea, básicamente esto no va a tener un impacto más allá de lo mediático, más allá de las redes sociales alborotadas. La gente ya había perdido la confianza en este producto que se llama Álvaro Uribe Vélez, que en un momento fue maravillosa para la gente, hoy por hoy no lo es. Entonces, cuando uno junta las gráficas de toda la carreta que les he echado durante las últimas hora y media de conversación, se ve como este gran aislamiento va a ser una caída muy fuerte, pero también vamos a tener un crecimiento rápido. De esto salimos y salimos relativamente fácil. El problema es que salimos heridos. Y esa salida herida es la que claramente nos va a causar líos. Entonces, sabemos que el gasto de los hogares se va a caer este año. Sabemos que la recuperación de ese gasto se va a demorar de 2 a 3 años y sabemos que la recuperación del gasto per cápita se va a demorar mucho más. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta cómo el futuro del consumo depende no solo del manejo del ingreso del gasto de los hogares, sino que aprendamos a entrar en el tiempo de las personas. Y el consumidor del futuro claramente está definido de una manera muy sencilla. Y es, va a buscar la mejor forma de tener mayor bienestar con los productos que usted le da mientras está en su casa. Para esto tenemos que pasar de venderle todo bueno, bonito y barato a volver a la nueva estructura de valor, donde la gente está pidiendo que todo sea barato, cerquita y rápido. Lo que nos lleva a que inevitablemente nos toca transformar las organizaciones por dentro. Tenemos que pasar de modelos de go-to-market, donde le pedíamos al cliente a venir a la tienda, a llegar de manera directa al consumidor final. Eso significa que nuestra logística debe cambiar, el rol de nuestras tiendas debe cambiar, el empaquetamiento debe cambiar, nuestro relacionamiento con los sistemas de domicilios debe cambiar. ¿Que esto va a ser permanente? Tal vez. ¿Que esto va a ser definitivo? Tal vez. Tenemos que prepararnos para los dos escenarios. Tenemos que poder actuar en el mundo no presencial y en el mundo presencial con la misma efectividad para satisfacer las necesidades del consumidor ante este gran temor que hoy se le sembró a la gente por una enfermedad que llegó a cambiarnos todo. Entonces, si de una u otra manera usted no se ha adaptado y no se ha preparado para estos cambios, lo único que nos resta desearle en este momento es que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias.